Mi nombre es Daniel, tengo 37 años. Desde mi oficina en el piso 20 de un edificio en Monterrey, dirijo una constructora exitosa. Veo la ciudad extenderse bajo mis pies, un mapa de concreto y sueños cumplidos. La gente me ve y asume que siempre fue así, que nací en la cima. No podrían estar más equivocados. Para entender cómo llegué aquí, cómo construí esta fortaleza, debo llevarlos de vuelta al infierno del que escapé. Debo llevarlos a mi pueblo natal, San Felipe. San Felipe era pequeño, un lugar de calles tranquilas y secretos podridos. Antes de que todo se volviera oscuro, mi vida era brillante. Esa luz tenía un nombre, Beatriz. Mi madre. Mi madre, Beatriz, era el tipo de persona que podía hacer crecer flores en el concreto. Recuerdo su jardín, un oasis de color y vida. Recuerdo el olor de su cocina, siempre impregnado de canela y galletas recién horneadas. Ella era mi sol. Yo era un niño callado, y ella entendía mi silencio. Teníamos un ritual. Cada tarde de lluvia, nos sentábamos en el porche trasero, doblando lo que llamábamos barcos de papel. No eran grullas, eran barcos. Pequeños botes que pintábamos con colores brillantes. Cada uno lleva un deseo, Daniel, me decía con su voz suave. Nunca dejes de soñar, incluso si el agua se agita. Teníamos cientos de ellos, guardados cuidadosamente en una vieja caja de madera que había pertenecido a mi abuelo. Mi padre, David, era el dueño de Constructora Heredia. Era un hombre bueno, o al menos, yo lo recuerdo así. Estaba ocupado, siempre en reuniones o supervisando obras, pero cuando estaba en casa, estaba presente. Recuerdo sus abrazos de oso, que me dejaban sin aliento, y los pequeños camiones de juguete que me traía de sus viajes. Yo era su único hijo, el heredero de su legado. Éramos una familia. Entonces, cuando yo tenía 8 años, la sombra llegó. A mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. El siguiente año fue una pesadilla borrosa de hospitales, olores a antiséptico y el sonido del llanto ahogado de mi padre en las noches. Beatriz luchó, pero la enfermedad fue implacable. Recuerdo el último día. La habitación del hospital estaba demasiado silenciosa. Ella apenas podía respirar, pero me tomó la mano. Su piel era como papel. Sé fuerte, mi niño, susurró. No importa lo que pase, siempre, siempre estaré en tu corazón. No dejes que nadie apague tu luz. Murió esa noche. El funeral fue bajo una lluvia torrencial. Yo me quedé parado junto a la tumba abierta, incapaz de llorar. Sentía un vacío tan grande que pensé que me tragaría. Mi padre me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando. Fue el último abrazo genuino que recibiría de él en casi 20 años. No lo sabía entonces, pero en ese cementerio, no solo enterré a mi madre. También enterré a mi padre. Mi padre se rompió. O quizás, simplemente se rindió. El hombre que regresó a casa del funeral no era mi padre, era un caparazón vacío. Se lanzó al trabajo como un hombre que huye de un incendio, pasando días y noches en la oficina. La casa, antes llena de la risa de mi madre, se volvió fría y silenciosa. Yo me convertí en un fantasma dentro de ella. Me aferré desesperadamente a lo que quedaba de Beatriz. Dormía con una de sus viejas bufandas y, por las noches, abría la caja de madera y contaba nuestros barcos de papel. Eran mi único consuelo. Tenía 10 años cuando David nos sentó en la sala. Daniel, dijo, con una voz extrañamente plana, quiero presentarte a alguien. La mujer que entró en nuestra casa se llamaba Marta. Era alta, delgada, con un cabello rubio perfectamente peinado y ojos azules tan fríos como el hielo. Su sonrisa era un trazo perfecto y falso. Detrás de ella venían sus 2 hijos. Silvia, de 12 años, me miró con abierto desdén. Tomás, de 9, tenía una mirada agresiva y los puños apretados. Marta y yo vamos a casarnos, anunció mi padre. Ellos serán tu nueva familia. La invasión fue inmediata. Marta no perdió el tiempo. En una semana, los muebles de mi madre desaparecieron, reemplazados por sofás modernos y estériles. Las cortinas de flores fueron cambiadas por persianas grises.
Marta se movía por la casa como una general conquistando territorio. El abuso comenzó sutilmente. Silvia, siendo mayor, era experta en burlas. Me llamaba el huerfanito o el niño triste cuando mi padre no estaba. Tomás era la fuerza bruta, me empujaba en los pasillos, rompía mis tareas escolares, escondía mis cosas. Pero Marta era la mente maestra. Su crueldad era refinada. Daniel, querido, me decía con voz melosa frente a mi padre, ¿por qué no puedes ser agradecido como Tomás? Estamos haciendo todo esto por ti. El punto de quiebre, el momento en que supe que esta mujer era un monstruo, llegó un mes después de su llegada. Yo estaba haciendo la tarea en mi cuarto cuando oí a Marta tararear en el pasillo. Dijo algo sobre limpiar esta basura vieja. Un escalofrío me recorrió. Corrí a mi armario. La caja de madera, la caja de los barcos de papel de mi madre, no estaba. Salí corriendo de la casa, hacia los botes de basura en la calle. Y allí estaba. Marta acababa de vaciar la caja entera en el contenedor. Cientos de pequeños barcos de papel, nuestros sueños, nuestros recuerdos, mezclados con cáscaras de plátano y restos de café. Grité. No fue una palabra, fue solo un sonido de puro dolor. Metí las manos en la basura, tratando de rescatarlos, llorando histéricamente. Marta salió al porche. ¿Qué estás haciendo, niño ridículo?, dijo, su voz cortante. Eran de mi madre, le grité, con lágrimas y suciedad en mi cara. Eran nuestros. Marta bajó los escalones. Son basura vieja, Daniel, dijo fríamente. Tu madre está muerta. Supéralo de una vez. No sé qué me poseyó. Me levanté y corrí para empujarla. Pero ella fue más rápida. Su mano se movió como un rayo y el sonido de la bofetada resonó en la calle silenciosa. Mi mejilla ardió. Esa noche, le conté a mi padre lo que había pasado. Le supliqué, le mostré los pocos barcos sucios que logré salvar. Mi padre me miró, sus ojos cansados y vacíos. Daniel, dijo, suspirando. Marta solo está tratando de mantener la casa limpia. No puedes aferrarte al pasado. Tienes que adaptarte a tu nueva familia. Esa noche, en mi cama, lloré en silencio. Había perdido a mi madre. Y ahora, me di cuenta, también había perdido a mi padre. Estaba completamente solo. Los años siguientes fueron un ejercicio de supervivencia. Me volví invisible. Aprendí a moverme por la casa sin hacer ruido, a evitar a Marta y a sus hijos, a no esperar nada de mi padre. Mi habitación se convirtió en mi fortaleza. Cuando tenía 13 años, mientras limpiaba el polvo de los libros viejos de mi madre que Marta había desterrado al ático, encontré algo escondido debajo de una pila de sábanas. Era su diario. Esa noche, bajo la luz de una pequeña lámpara, abrí el diario. La caligrafía elegante de mi madre llenaba las páginas. Escribía sobre mí, sobre sus esperanzas, sus miedos, su amor abrumador por mí. Encontré una entrada escrita poco después de mi nacimiento: Daniel es mi regalo más precioso. Tiene los ojos de su padre, pero la calma de un alma vieja. Ruego a Dios tener la fuerza para protegerlo siempre. No dejaré que nadie en este mundo le haga dudar de su valor. Esas palabras se convirtieron en mi armadura. El diario se volvió mi ancla. Comencé a escribir en las páginas en blanco del final. Le contaba a mi madre sobre Marta, sobre Tomás, sobre mi padre. Y le hice una promesa: mamá, me iré de aquí. Seré fuerte. Construiré una vida de la que estarías orgullosa. El abuso continuó, pero ahora tenía un propósito. Tomás, en particular, parecía disfrutar atormentándome. Un día, rompió una costosa herramienta de topografía de mi padre que estaba en el garaje. Cuando mi padre lo descubrió, Tomás, con lágrimas de cocodrilo, me culpó. Fue Daniel. Estaba celoso porque tú me enseñaste a usarla. Marta, por supuesto, apoyó la mentira. David, cariño, sabes cómo es Daniel. Está resentido. Mi padre me miró, no con ira, sino con una profunda decepción que dolió más que cualquier golpe. Un mes, dijo.
Estás castigado en tu habitación por un mes. Y limpiarás el garaje todos los fines de semana. No discutí. No servía de nada. Usé ese mes para estudiar como un loco. Me sumergí en los libros. No solo en los de la escuela, sino en los viejos libros de negocios e ingeniería de mi padre que estaban en su estudio. Leí sobre cimientos, sobre diseño urbano, sobre finanzas. Mi madre me había dado el corazón, pero mi padre, sin saberlo, me estaba dando las herramientas. El conocimiento era mi única vía de escape. Cuando cumplí 16, mi padre me llamó a su oficina en Constructora Heredia. Fue extraño. Habló sobre el legado, sobre cómo mi abuelo fundó la compañía. Un día, todo esto será tuyo, Daniel, dijo, casi como un fantasma de sí mismo. Esa noche, oí a Marta discutir con él. David, no puede ser serio. ¿Daniel? Ese niño es demasiado sensible, demasiado débil. Tomás tiene más carácter. Él es un líder nato. Yo solo apreté los puños en mi habitación. No importaba. Yo no quería su empresa. Yo solo quería salir. A los 17, la carta llegó. Una beca completa para estudiar ingeniería civil en una de las mejores universidades de Monterrey. Era mi boleto dorado. Pasé ese último año en San Felipe como una sombra, ahorrando cada centavo que ganaba haciendo trabajos de jardinería para los vecinos, preparándome para mi huida. El día que cumplí 18 años, me fui. Eran las 5 de la mañana. Mi padre roncaba en su habitación. Marta y sus hijos dormían. Dejé una nota corta en la mesa de la cocina, me voy a la universidad. Gracias por todo. Era una mentira, pero era lo único que se me ocurrió. Metí en una mochila vieja algo de ropa, el diario de mi madre y un último barco de papel arrugado que había logrado salvar de la basura años atrás. Caminé hasta la estación de autobuses y tomé el primer viaje a Monterrey. No miré atrás. Monterrey era un monstruo de acero y ruido, y yo me sentí diminuto. Pero por primera vez en 8 años, podía respirar. El anonimato era una bendición. Mi compañero de cuarto en la residencia universitaria se llamaba Carlos. Era ruidoso, optimista y de una familia humilde. Nos hicimos amigos al instante. La vida universitaria fue brutalmente difícil. La beca cubría la matrícula y el dormitorio, pero nada más. Los libros, la comida, el transporte, todo costaba dinero que yo no tenía. Conseguí trabajo como mesero en un café cerca del campus, trabajando en el turno de cierre. Dormía 4 horas por noche. Estaba perpetuamente agotado, pero era libre. En mi clase de economía, conocí a Laura. Ella era inteligente, divertida y tenía una chispa en los ojos que me recordaba a mi madre. Se sentó a mi lado un día y me preguntó por mis notas. Empezamos a estudiar juntos. Ella me escuchó. Le conté, no todo, pero sí le conté mi sueño, no solo construir edificios, sino construir comunidades, viviendas asequibles, lugares donde la gente se sintiera segura. Ella no se rió. Puedes hacerlo, Daniel, me dijo. La primera Navidad fue la más dura. Mi padre llamó. Su voz sonaba lejana. Marta y yo, bueno, ella dice que deberías venir a casa. La forma en que lo dijo. Marta dice. Ni siquiera era su propia invitación. No puedo, papá. Tengo exámenes finales, mentí. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Carlos me invitó a pasar la Nochebuena con su familia. Fui. Su casa era pequeña, ruidosa y llena de amor. Me trataron como a un hijo. Esa noche, de vuelta en mi dormitorio vacío, abrí el diario de mi madre y lloré por primera vez en años. En el segundo año, me enfermé. Una gripe terrible que se convirtió en neumonía. Estuve en cama una semana, delirando de fiebre. El dinero que tenía ahorrado se fue en la visita al médico. No tenía cómo comprar los antibióticos. Estaba desesperado. Con mis últimas fuerzas, llamé a casa. Mi orgullo se hizo polvo. Necesitaba ayuda. Marta contestó. Su voz sonaba dulce y falsa.
Daniel, qué sorpresa. Le expliqué, mi voz era un susurro ronco. Estoy enfermo, Marta. Mucho. El médico, necesito dinero para las medicinas. Por favor, ¿puedes decirle a papá? Claro, cariño, dijo. No te preocupes. Le diré ahora mismo. Y colgó. Esperé. Pasaron horas. El alivio me hizo dormir un poco. Me despertó el teléfono. Era mi padre. Papá, dije, sintiendo una oleada de gratitud. Daniel, su voz no era de preocupación. Era de una furia helada. No puedo creer que tengas el descaro. Marta me acaba de decir que la llamaste exigiendo dinero para irte de fiesta con tus amigos. Después de todo lo que hacemos por ti. El mundo se detuvo. El teléfono se me resbaló de la mano. Daniel, gritó. Papá, apenas pude decir. No vuelvas a llamar pidiendo dinero, gritó. Me avergüenzas. Y colgó. Me quedé mirando el techo de mi habitación, la fiebre ardiendo en mi cuerpo, pero un frío mucho más profundo se instaló en mi corazón. Ella había ganado. Había logrado convertir a mi padre en su arma. Pude haber llamado de vuelta. Pude haber gritado la verdad, suplicar, rogar. Pero mi orgullo, ese orgullo herido que había sido mi escudo durante tantos años, se endureció. No. No le daría a esa mujer el placer de humillarme de nuevo. Si tenía que morirme de fiebre solo en ese cuarto, que así fuera. Logré sobrevivir. Le pedí un adelanto a mi jefe en el café, compré las medicinas y me recuperé. Pero algo en mí murió esa noche. El niño que aún esperaba que su padre lo rescatara, desapareció. Me gradué con los más altos honores. David no asistió. Recibí un sobre por correo una semana después. Dentro, una tarjeta de felicitación genérica y un cheque. Nunca lo cobré. Estaba listo para comerme el mundo. Tenía mi título, una oferta de trabajo en una firma de ingeniería en Monterrey y a Laura, con quien había empezado una relación tímida pero real. San Felipe era un mal sueño. Entonces, el teléfono sonó. Era mi padre. Daniel, dijo. Su voz sonaba diferente. Sonaba, vieja. Cansada. Felicitaciones por tu graduación. Escuché que te fue muy bien. Gracias, papá, respondí, cortante. Hubo un largo silencio. Daniel, te necesito en casa, dijo finalmente. Constructora Heredia te necesita. La empresa no va bien. Hay problemas. Y yo no me estoy volviendo más joven. Es tu legado, hijo. Legado. Esa palabra. La misma palabra que usaba cuando yo era niño. La misma que Marta quería para Tomás. Mi primer instinto fue decir no. Quería gritarle sobre la llamada de la neumonía, sobre el cheque, sobre todos los años de silencio. Pero, oí el agotamiento en su voz. Y esa parte estúpida de mí, ese niño de 8 años que todavía vivía en mi interior, susurró, quizás esta vez sea diferente. Quizás él te necesita de verdad. Déjame pensarlo, le dije. Hablé con Laura. Ella fue práctica. ¿No es esto lo que siempre quisiste? ¿Probarle quién eres? Tal vez puedas arreglar la compañía. Y arreglar las cosas con él. Tenía razón. Quizás era mi oportunidad de proteger el legado que mi madre también había amado y demostrarle a mi padre el hombre en el que me había convertido. Renuncié a la oferta de trabajo en Monterrey. Le prometí a Laura que la llamaría todos los días. Hice la maleta y, a los 22 años, regresé a San Felipe. La casa estaba igual de fría. Marta me recibió con una sonrisa de plástico. Daniel, bienvenido a casa. Estamos tan orgullosos de ti. Mentira. Silvia me miró por encima del hombro. Tomás, ahora un joven arrogante con el traje de su padre, apenas me dio la mano. Mi padre me dio un abrazo incómodo. Gracias por venir, hijo. Al día siguiente, me presentó en la oficina. Mi hijo, Daniel.
Se une a nosotros para aprender el negocio. Es el futuro de esta empresa. Vi las miradas de reojo. Vi a Tomás apretar la mandíbula. Rápidamente me di cuenta de que mi regreso había sido un error catastrófico. Mi padre me había llamado, pero era Marta quien dirigía el espectáculo. Me dieron una oficina diminuta, más bien un armario, en el sótano. Mi título con honores no sirvió de nada. Tomás y Marta me asignaron tareas de becario, revisar planos de hace 30 años, sacar fotocopias, ir por el café. Tienes que empezar desde abajo, Daniel, decía Marta con dulzura. Como Tomás. Pero Tomás no estaba abajo. Él estaba en proyectos, tomando decisiones. Y estaba llevando la empresa a la ruina. Constructora Heredia, que bajo mi abuelo construía escuelas y parques, ahora solo perseguía proyectos de lujo. Condominios caros, centros comerciales ostentosos. Y todos perdían dinero. Tomás tenía grandes ideas, pero cero sentido práctico. Intenté hablar en las reuniones. Propuse diversificar, volver a las raíces, viviendas asequibles, proyectos comunitarios sostenibles. No somos una organización de caridad, Daniel, se burló Tomás en una reunión. La gente quiere lujo. La gente necesita casas, Tomás, respondí. Miré a mi padre, esperando apoyo. Él solo miró sus papeles, en silencio. La cobardía de su silencio era ensordecedora. Trabajé en un proyecto pequeño en mi tiempo libre. Un plan de bajo costo, pero de alto impacto, para revitalizar un parque público en un barrio pobre. Era una idea brillante. Se lo presenté a Tomás en privado, pensando que podríamos colaborar. Es lindo, dijo, condescendiente. Pero no da dinero. Olvídalo. Una semana después, en la reunión de la junta directiva, me quedé helado. Tomás se levantó y presentó mi proyecto. Mi idea. Mis cálculos. Mi diseño. Había cambiado el logo y puesto su nombre en él. Lo presentó como suyo. Lo miré, incrédulo. Luego miré a mi padre. David asintió, impresionado. Excelente trabajo, Tomás. Esto es proactivo. Sigue así. Mi padre ni siquiera me miró. Yo no existía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí de la sala de reuniones. Caminé por el pasillo hacia la oficina de mi padre. Iba a enfrentarlo, a gritarle, a exigirle que me viera. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Me detuve. Mi padre estaba sentado en su escritorio, pero no estaba trabajando. Tenía la cabeza entre las manos. Y frente a él, había una foto. Una foto de mi madre, Beatriz. Estaba llorando. Mi ira se disipó, reemplazada por una oleada de lástima. Iba a entrar. Iba a poner mi mano en su hombro. ¿Qué quieres? La voz de Marta me sobresaltó. Estaba parada en el pasillo. Voy a ver a mi padre, dije. Marta se interpuso entre la puerta y yo. Tu padre está ocupado, siseó. Está cansado de tus ideas tontas y de tu actitud de víctima. Deja de molestarlo. La miré. Miré su rostro satisfecho, sus ojos triunfantes. Y supe que había perdido. Él nunca lucharía por mí. Estaba demasiado roto, demasiado controlado por ella. Di media vuelta. Caminé hacia mi armario en el sótano. Esa noche, hice mi maleta por segunda vez. Esta vez, no había esperanza. Solo una resignación amarga. Sabía que estaba huyendo otra vez. Odiaba esa parte de mí, esa cobardía que probablemente heredé de él. Pero quedarse era morir lentamente, ver cómo destruían todo lo que mi madre y mi abuelo habían construido. Irme era la única forma de respirar. Dejé una nota simple en su escritorio: necesito encontrar mi propio camino. Adiós. Salí de esa casa al amanecer, a los 23 años, y juré por el recuerdo de mi madre que nunca, jamás, volvería a San Felipe. Regresé a Monterrey. Pero esta vez, todo era diferente. La oferta de trabajo se había ido.
Laura, cansada de ser una opción secundaria frente a mis fantasmas familiares, había seguido adelante. Estaba solo, con 23 años, un título impresionante y el sabor del fracaso en la boca. Toqué fondo. Dormí en moteles baratos que olían a humedad. Comía fideos instantáneos. Durante meses, me dediqué a trabajos de construcción de día, cargando sacos de cemento, solo para sentir el dolor físico en lugar del emocional. Un día, vi un pequeño anuncio en un periódico. Horizontes Verdes, una pequeña constructora, buscaba un asistente de proyectos. El nombre me gustó. Horizontes Verdes. Sonaba a esperanza. La oficina era pequeña, solo 3 personas. El dueño era el señor Benjamín. Un hombre mayor, de cabello blanco y ojos increíblemente agudos. Me entrevistó él mismo. Vio mi currículum y mi título. «Tienes credenciales de primera, muchacho», dijo, mirándome por encima de sus gafas. «¿Por qué quieres trabajar en un lugar como este? Apenas pagamos el mínimo». «Quiero construir», le dije con honestidad. «Pero no quiero construir centros comerciales. Quiero construir cosas que importen». Benjamín me miró fijamente durante un largo minuto. Luego sonrió. «Empiezas el lunes». Ese fue el verdadero comienzo de mi vida. El señor Benjamín se convirtió en el padre que David nunca pudo ser. Era duro, sí, pero era justo. Me enseñó todo. No solo sobre ingeniería, sino sobre integridad. Construimos casas, Daniel, solía decir. Pero nuestro verdadero trabajo es construir confianza. Trabajé incansablemente. Mi pasado se convirtió en mi combustible. Cada vez que Marta me decía débil en mi cabeza, yo levantaba una viga más pesada. Cada vez que Tomás se burlaba de mis ideas de caridad, yo diseñaba un complejo de viviendas más eficiente y asequible. Pasaron los años. Casi 5 años sin mirar atrás. Pasé de asistente a gerente de proyecto y luego a socio junior. Horizontes Verdes creció. Nuestros proyectos de vivienda sostenible empezaron a ganar premios. Mi nombre empezó a sonar en la industria. Era Daniel Heredia, el tipo que construía comunidades, no solo edificios. Tenía 28 años. Estaba en medio de la presentación más importante de mi carrera, cerrando un trato para un nuevo desarrollo masivo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Y de nuevo. Me disculpé con los inversores y salí al pasillo. Un número desconocido de San Felipe. Mi corazón dio un vuelco. Contesté. «Hablo con el señor Daniel Carter», dijo una voz de mujer, profesional pero nerviosa. «Sí, soy yo». «Señor Carter, mi nombre es Clara. Soy la enfermera privada», bueno, era la enfermera privada de su padre, David Heredia. Me apoyé contra la pared. Era. Su padre falleció esta mañana. «Un ataque al corazón», dijo suavemente. Me quedé en silencio. No sentí dolor. No sentí alivio. Solo sentí vacío. «El funeral es mañana», continuó Clara. «La señora Marta está a cargo de todo». Hizo una pausa. «Señor Carter, hay cosas. Cosas que debe saber. Cosas que su padre quería desesperadamente que usted supiera. Él me hizo prometerle. Por favor, tenga mucho cuidado con ella». «¿Cuidado cómo?», pregunté. «Solo, venga. Pero venga preparado. Ella no es lo que parece». La llamada terminó. Me quedé mirando el horizonte de Monterrey. El hombre que me había abandonado, estaba muerto. Y su última enfermera me decía que tuviera cuidado con la mujer que lo había destruido todo. Tomé el primer vuelo a San Felipe. Aterricé esa noche y me registré en un hotel. No podía soportar la idea de ir a la casa. Al día siguiente, me puse mi mejor traje negro y tomé un taxi a la funeraria. El lugar estaba lleno. Mi padre había sido una figura importante en San Felipe, a pesar de la decadencia de la empresa. Vi a empleados, a viejos amigos de la familia, a vecinos. Y entonces los vi a ellos. Marta,
Silvia y Tomás, de pie junto al ataúd abierto, recibiendo las condolencias. Estaban vestidos de un luto impecable. Marta, con un velo negro, se secaba lágrimas falsas de sus ojos fríos. Tomás y Silvia parecían solemnes. Una actuación perfecta. Respiré hondo y comencé a caminar hacia el frente. Quería ver a mi padre una última vez. La gente se apartaba a mi paso, susurrando. «Es Daniel, ha vuelto». Marta levantó la vista y me vio. Su rostro, por una fracción de segundo, se contorsionó en una máscara de pura rabia. Pero se recuperó al instante. Seguí caminando. Estaba a solo unos metros del ataúd. Marta levantó un dedo sutilmente, sin dejar de llorar falsamente. Hizo una señal a dos hombres altos con traje, la seguridad de la funeraria. Los hombres se interpusieron en mi camino. «Señor, ¿podemos ayudarlo?» «Vengo a ver a mi padre», dije, mi voz baja. «Lo siento, señor», dijo uno de ellos, «pero la familia nos ha pedido que no permitamos interrupciones». «¿Interrupciones?», me reí sin humor. «Es mi padre». Marta se acercó, su rostro una máscara de dolor fingido. «Daniel», susurró para que solo yo la oyera, «no hagas una escena. No eres bienvenido aquí. Voy a ver a mi padre, Marta». «Seguridad», dijo Marta, esta vez en voz alta, atrayendo la atención de todos. «Este hombre no está invitado. Ha venido a causar problemas en el funeral de mi amado esposo. Sáquenlo, por favor». Mi sangre hirvió. «Tú no puedes», empecé a decir. Pero los dos guardias me tomaron firmemente por los brazos. Eran profesionales. «Señor, por favor, retírese. No nos obligue a usar la fuerza». Me resistí por un segundo, pero vi las miradas de todos. Vi la lástima, la confusión. Marta había ganado otra vez. Me estaba humillando frente a todo el pueblo. Me arrastraron por el pasillo central, pasando junto a las filas de sillas, y me echaron a la acera. La puerta de la funeraria se cerró con un clic suave. Me quedé allí, en la calle, bajo la llovizna fría de San Felipe. A través del cristal esmerilado, podía ver las siluetas borrosas. Mi padre estaba allí, a 20 metros, y esa mujer me había prohibido despedirme. Fue la humillación definitiva. La más profunda. Regresé al hotel, empapado y temblando de una rabia que nunca había sentido. Esa noche, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Era una mujer de mediana edad, con uniforme de enfermera bajo el abrigo. «Señor Carter, soy Clara». La dejé pasar. Estaba nerviosa. «No tengo mucho tiempo. Marta me despidió esta mañana, pero me quedé en la ciudad. Tenía que cumplir mi promesa». «¿Qué promesa?». Clara sacó un sobre grueso y sellado de su bolso. «Su padre luchó al final. Realmente lo hizo. Marta controlaba todo, sus llamadas, sus finanzas, incluso sus medicamentos. Lo mantuvo aislado. Pero él logró contactarme. Logró ver a su abogado de confianza a solas. Me dio esto. «Dáselo a Daniel», me dijo. «Asegúrate de que solo él lo reciba». Tomé el sobre. Mis manos temblaban. Él sabía que Marta lo estaba engañando, pero estaba demasiado enfermo y asustado, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Él lo lamentaba todo, señor. Lo lamentaba de verdad. Clara se fue. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Abrí el sobre. Dentro había 3 cosas. Primero, una carta. La reconocí al instante, la letra temblorosa de mi padre. «Daniel, hijo mío», comenzaba. «Si lees esto, es que no lo logré. Y estoy tan arrepentido. Fui un cobarde. Dejé que esa mujer me cegara con mi propio dolor. Me aisló de ti, me dijo que me odiabas, que nunca contestabas mis llamadas. Fui tan débil, pero al final, vi la verdad. Vi cómo robaba a la empresa. Vi quién era ella realmente. Espero que algún día puedas perdonarme. Adjunto está mi verdadero testamento. Tu verdadero legado. Segundo, un documento legal doblado.
El testamento verdadero y última voluntad de David Heredia. Fechado hace solo 6 meses. Notariado por un hombre que reconocí, el licenciado Morales, el viejo amigo y abogado de mi padre, al que Marta había despedido. Lo leí rápidamente. Era simple: dejo el 100% de mis acciones en Constructora Heredia, la casa familiar y todos mis bienes personales y cuentas bancarias a mi único hijo, Daniel Heredia. Tercero, una pequeña grabadora de voz digital. Una memoria USB. La conecté a mi laptop. Había varios archivos de audio. Presioné play en el primero. La voz de Marta. Hablaba con Tomás. El viejo finalmente se está muriendo. Es cuestión de días. El testamento falso está listo y guardado con Gutiérrez. Ese mocoso de Daniel no recibirá ni un centavo. Todo será nuestro. Presioné play en el segundo. La voz de Marta, esta vez hablando con un hombre. Señor Coronado, tan pronto como David muera y el testamento se lea, le venderé los terrenos del oeste a precio de remate, como acordamos. El dinero, directo a mi cuenta en Suiza. Coronado. El mayor competidor de mi padre. Se me cayó el estómago. No era solo codicia. Era traición. Estaba vendiendo la empresa, su legado, por la espalda. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. Solo una furia fría, clara y calculadora. Ella me había quitado a mi madre, luego a mi padre, y finalmente, mi derecho a despedirme. Ahora, iba a pagar por todo. Pasé la siguiente semana en San Felipe, moviéndome en las sombras. Lo primero que hice fue contactar al licenciado Morales, el abogado de confianza de mi padre. Era un hombre mayor, íntegro, que había sido apartado por Marta. Nos reunimos en un café discreto. Le mostré el sobre, el testamento y la grabadora. Morales leyó la carta de David y sus ojos se humedecieron. Yo sabía que David no era el mismo, dijo con voz grave. Esa mujer es veneno. Daniel, este testamento es auténtico. La firma, el sello notarial, todo es legal. El que ella tiene es un fraude. Ella planea vender los activos de la empresa a Coronado, le dije, entregándole la grabadora. Morales escuchó los audios y su rostro se endureció. Esto es más que fraude. Esto es conspiración criminal. Tenemos todo lo que necesitamos. El plan se formó rápidamente. Morales me informó que Marta, a través de su propio abogado corrupto, un tal licenciado Gutiérrez, había programado la lectura oficial del testamento para el viernes siguiente. Ella te va a invitar, Daniel, me advirtió Morales. Será una trampa. Querrá humillarte públicamente por última vez, que todo el pueblo te vea allí cuando lean el testamento falso donde te deshereda. Lo sé, dije. Y voy a ir. Tal como Morales predijo, 2 días después, un mensajero entregó un sobre elegante en mi hotel. Una invitación formal del bufete de Gutiérrez y Lee para la lectura del testamento de David Heredia. El viernes llegó. Me puse el mismo traje negro que usé en el funeral, pero esta vez, me sentía diferente. No era un doliente. Era un ejecutor. Llegué al lujoso edificio de oficinas de Gutiérrez y Lee 5 minutos antes de la hora. El licenciado Morales ya estaba allí, esperándome en el vestíbulo, con su maletín. ¿Listo, hijo?, me preguntó. Listo, respondí. Subimos en el ascensor. Al abrirse las puertas en el piso del bufete, la escena estaba montada tal como lo imaginé. La sala de espera era de mármol y caoba. Y sentados en un sofá de cuero, esperándome, estaban Marta, Silvia y Tomás. Se veían relajados, casi alegres. Marta vestía de negro, pero con un collar de perlas que valía una fortuna. Tomás revisaba su teléfono, sonriendo. Silvia se pintaba las uñas. Cuando me vieron, sus sonrisas se ensancharon. Se levantaron como un comité de bienvenida. Vaya, vaya, dijo Marta, su voz goteando sarcasmo. ¿Qué haces aquí, Daniel? ¿Te perdiste? Recibí una invitación, dije calmadamente, mostrando el sobre. Marta soltó una carcajada aguda.
que resonó en el vestíbulo de mármol. «Ay, Daniel. ¿De verdad pensaste?» Se acercó a mí. Me arrebató el sobre de la mano. Y entonces, lentamente, lo rompió en pedazos frente a mi cara. «Ese era tu boleto de entrada», se burló. Los pedazos de papel cayeron a mis pies. Marta se inclinó hacia mí, su voz un siseo venenoso. «Largo. No estás en la lista». Hizo una pausa para que sus palabras me golpearan. «Esta reunión es solo para la familia, para los herederos». «¿Verdad, Tomás?» Tomás dio un paso adelante, chocando su hombro con el mío. «Ya oíste a mi madre. Lárgate, huérfano. No hay nada para ti aquí». Me quedé quieto. Los miré. A Tomás, con su arrogancia estúpida. A Silvia, que se reía tontamente. Y a Marta, con su rostro triunfante. Esta vez no. Esta vez no iba a huir. «Quédate con tu teatro, Marta», dije, mi voz tranquila pero cortante como el acero. La sonrisa de Marta vaciló. Ignorándolos, pasé junto a ellos y me dirigí al mostrador de la recepcionista. «Buen día», dije con amabilidad. «Daniel Heredia. Tengo una cita con el licenciado Gutiérrez para la lectura del testamento». Hice un gesto hacia atrás. «Y traigo a mi propio abogado, el licenciado Morales». La cara de Marta se congeló. Se quedó pálida. Vio al licenciado Morales, que la miraba con ojos fríos. El color desapareció de su rostro. «Tú», susurró. «Vamos, Daniel. No hagamos esperar al licenciado Gutiérrez», dijo Morales, poniéndome una mano en la espalda y guiándome hacia la sala de juntas. La sala de juntas era impresionante. Una larga mesa de caoba pulida, ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad. El licenciado Gutiérrez, un hombre sudoroso con un traje caro, nos esperaba en la cabecera. Cuando vio entrar a Morales conmigo, casi se atraganta con su café. «Licenciado Morales, qué sorpresa. No esperaba verlo aquí». «Estoy representando los intereses del señor Daniel Heredia», dijo Morales, sentándose y colocando su maletín sobre la mesa. Marta, Tomás y Silvia entraron tras nosotros, su arrogancia reemplazada por una visible ansiedad. Se sentaron frente a nosotros. «Bueno», carraspeó Gutiérrez, «empecemos. Estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de nuestro querido amigo y cliente, David Heredia». Gutiérrez empezó a leer. Era el testamento falso. Poético, lleno de mentiras. Hablaba de su amada esposa Marta, mi roca y mi salvación, y de cómo mis queridos hijastros, Silvia y Tomás, me trajeron una nueva alegría. Finalmente, llegó a la parte clave: «Por lo tanto, dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo el 100% de Constructora Heredia y la residencia familiar, a mi esposa, Marta». No había mención de mí. Ni un centavo. Como si yo no existiera. Silvia soltó un pequeño sollozo de alegría fingida. Tomás sonrió abiertamente, mirándome con desprecio. Marta cerró los ojos, como una santa recibiendo su recompensa. «Y eso concluye», dijo Gutiérrez, doblando el papel. Un momento, la voz de Morales retumbó en la sala. Gutiérrez se congeló. «Sí, licenciado». «Muy conmovedor, licenciado Gutiérrez», dijo Morales, levantándose. «Desafortunadamente, ese documento es un fraude. Y usted lo sabe». El sudor brotó en la frente de Gutiérrez. «No sé de qué habla». «Estoy hablando», dijo Morales, sacando un documento de su maletín, «del verdadero y último testamento del señor David Heredia. Firmado, atestiguado y notariado 6 meses después que esa basura que acaba de leer». Morales deslizó el testamento verdadero sobre la mesa. Gutiérrez lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento. Palideció al reconocer la firma de David y el sello notarial impecable de Morales. «Es falso», gritó Marta, poniéndose de pie. «Es una mentira. Él lo falsificó. Este bastardo siempre estuvo celoso». «¿Falso?», pregunté, hablando por primera vez.
Saqué la pequeña grabadora de voz de mi bolsillo y la coloqué en el centro de la mesa de caoba. Quizás esto refresque su memoria, licenciado. Presioné play. La voz de Marta llenó la sala silenciosa. El viejo finalmente se está muriendo. El testamento falso está listo y guardado con Gutiérrez. Ese mocoso de Daniel no recibirá ni un centavo. Silvia ahogó un grito. Los ojos de Gutiérrez se abrieron como platos. O quizás prefieran dije, y presioné siguiente. La voz de Marta de nuevo, hablando con Coronado. Tan pronto como David muera, le venderé los terrenos del oeste, mi cuenta en Suiza. Se hizo un silencio sepulcral. Gutiérrez se desplomó en su silla, derrotado. Silvia rompió a llorar, un llanto feo y real esta vez. Tomás, rojo de ira, se levantó de un salto y se abalanzó sobre la mesa hacia mí. Tú, te voy a matar. No llegó lejos. Morales hizo una señal. La puerta de la sala se abrió y dos guardias de seguridad uniformados, que yo había contratado, entraron y sujetaron a Tomás por los brazos, inmovilizándolo. Marta me miraba. Su rostro era una mezcla aterradora de odio y pánico. Se había derrumbado sobre la mesa. Me levanté. Caminé calmadamente hasta la cabecera de la mesa. Miré a Marta. Tengo suficiente evidencia aquí, dije, mi voz tranquila, para enviarlos a los tres a la cárcel por fraude, falsificación y conspiración criminal. Y a usted, licenciado Gutiérrez, por complicidad. Gutiérrez gimió. Pero no lo haré, continué. No por ustedes. Sino por la memoria de mi padre, que ya sufrió suficiente por su culpa. Esta es mi oferta. Los miré a todos, uno por uno. Tienen 24 horas. 24 horas para tomar sus efectos personales y largarse de la casa de mi padre. Van a renunciar a cualquier reclamo de la empresa. Van a desaparecer de San Felipe. Y nunca, jamás, volverán a cruzarse en mi camino. Si hacen eso, concluí, no presentaré cargos criminales. Marta levantó la cabeza. Sus ojos estaban muertos. Temblaba de rabia, pero estaba vencida. Asintió una sola vez, en silencio. Tomé el testamento verdadero y la grabadora. Licenciado Morales, asegúrese de que se cumpla. Salí de la sala sin mirar atrás. Tal como exigí, Marta, Silvia y Tomás desaparecieron. Vaciaron la casa esa misma noche y se fueron de San Felipe. Nunca supe exactamente a dónde, y nunca me importó. El licenciado Gutiérrez fue inhabilitado. Y el licenciado Morales se aseguró de que el testamento verdadero se ejecutara sin problemas. A los 28 años, era el único dueño de Constructora Heredia. Me quedé en San Felipe. Había un legado que limpiar. La casa, no podía vivir allí. Estaba demasiado llena de fantasmas, buenos y malos. Así que la vacié. La limpié de toda la influencia de Marta, hasta dejar solo la estructura que mi abuelo construyó y que mi madre amó. Y la doné. La convertí en el Centro Comunitario Beatriz Heredia. Un lugar gratuito para los niños del pueblo. Con una biblioteca, salones de tutoría y, en el viejo porche trasero, un taller de arte donde un maestro voluntario enseña a los niños a construir y pintar sus propios barcos de papel. La empresa fue más difícil. Estaba al borde de la quiebra, gracias a Tomás y a los tratos corruptos de Marta. Despedí a todos los que eran leales a ella. Recontraté a los viejos empleados, los que habían sido leales a mi padre, a los que Morales me recomendó. Y luego, cancelé todos los proyectos de lujo. Nuestro primer proyecto bajo la nueva dirección fue en el barrio pobre que Tomás y Coronado querían demoler para construir un resort. Usé los fondos restantes de la compañía y mi propio dinero de Monterrey para construir viviendas dignas, asequibles, y un parque. El parque que yo había diseñado años atrás, el que Tomás me robó. Hoy tengo 37 años. Constructora Heredia es una de las empresas más respetadas del país, líder en desarrollo sostenible y comunitario. Estoy en mi oficina, la que solía ser de mi padre. En la pared, hay un retrato de él y de mi madre, Beatriz, de cuando eran jóvenes y felices. Y colgado de un hilo delgado,
justo al lado de la foto, hay un pequeño barco de papel, arrugado y manchado por el tiempo. El único que logré salvar de la basura hace tantos años. Perdoné a mi padre. No porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar el pasado para poder construir el futuro. Marta me enseñó que la codicia no tiene límites. Mi padre me enseñó que la debilidad es una elección. Y mi madre me enseñó que no importa cuántas veces intenten hundir tus sueños, siempre puedes construir nuevos barcos.